Buenas noches, queridos telespectadores. Nuevamente es un miércoles más en este programa La Vía de la Libertad. Esta noche pues vamos a hablar de la vocación de emprendedor. Buenas noches, Francisco Martínez. Buenas noches. Francisco es psicólogo por la Universidad Internacional de Brigham, máster en Psicología Clínica y Salud y en Terapia Psicosomática y Liderazgo Ejecutivo. Es coach de emprendedores, se dedica al entrenamiento psicosomático de emprendedores. Entre sus proyectos inmediatos está el divulgar un sistema de entrenamiento psicofísico para lograr el liderazgo intrínseco, potenciar la voluntad y la asertividad y el espíritu emprendedor. Vamos a aprovechar para presentar pues, al libro que ha editado Francisco Martínez, que se titula Los emprendedores ante la crisis sistémica. Bueno, me he entretenido mucho al leer el libro y quiero decir que, bueno, pues la mayoría de las cosas estoy de acuerdo, algunas cosillas que no, probablemente. Yo creo que no todo el mundo tiene que coincidir, señor Frank, pero bueno, pues en definitiva yo creo que aporta muchísimo, sobre todo de cara a los emprendedores. Y aporta mucho y es una visión totalmente distinta que yo no conocía y que, bueno, pues me ha sorprendido algunas de las cosas que usted señala. Y además tiene la costumbre, la sana costumbre en este libro, le voy a decir, de señalar con negrita todo aquello que parece lo más importante y efectivamente lo es. Sí. Parece ser que uno mismo lo está señalando. Como autor y también editor de la obra, me he preocupado de facilitar el trabajo de la lectura. Ponerse en el lugar del lector, un lector que en este caso va a ser un emprendedor, un profesional, alguien que tiene prisa, que tiene poco tiempo y que en 4 vistazos tiene que captar la esencia del mensaje que se le está dando. El libro está compuesto de 31 capítulos pensando en que cada noche de lectura de unos 20 minutos puede permitir que una persona en un mes se lea el libro, lo cual estaría muy bien como ritmo de lectura. Bueno, yo he tenido que hacer un poco más rápido, en una semana he tenido que leerlo. Bueno, no he terminado, tengo que ser sincero que no me he dado tiempo, me he quedado pues casi por el capítulo 20 y algo, con lo cual, bueno, pues he avanzado algo. Es un récord, una semana está bien. Tenemos que estar acostumbrados aquí los profesores de universidad a leer rápidamente, ¿o no, señor Rollo? Pues sí, la verdad es que porque sí. Hay veces que no nos da tiempo a muchas cosas. Claro. Bien, señor don Francisco Martínez, la primera pregunta que le quería hacer es, creo que lo más natural se nos puede ocurrir en estos momentos. ¿El emprendedor nace o se hace? Y antes que me conteste, quiero decir, ¿es posible que una persona desarrolle sus verdaderas capacidades, es decir, el talento? ¿Es un don o es que uno nace con ese don, con ese talento? Tener éxito en algo se necesita una base, por lo tanto, se tiene que nacer con un potencial. Y dentro de ese potencial, ya cara al emprendizaje, hay que tener un tipo psicológico determinado, que es el tipo A, que se define en psicología. El tipo A es el activo, el extrovertido, el conquistador, la persona autoafirmada, que cree en sí misma, que tiene dentro de sí una gran energía y la necesidad de plasmar sus ideas en una acción de logro, de lucro o de beneficio. Y eso es un temperamento, forma parte de la caracterología psicológica. Pero hay otros que son más introvertidos, otros que son más reflexivos, es decir, hay como 4 temperamentos básicos y el emprendedor es uno de ellos. Aparte de esta idea, el emprendizaje puede estar en los 4 tipos psicológicos. Personas que tienen un ego fuerte y necesitan, como he comentado, autorrealizarse en la acción, otros que son más técnicos, reflexivos, pensadores, estudiosos, otros que destacan más en las relaciones públicas, en la comunicación, en la interrelación personal, pues más la vía terapéutica, la vía comercial, y luego hay otros que están más en la acción física, en el hacer. En el hacer. Tiene que ver entonces con el carácter y con el temperamento, con las dos cosas. Uno se hereda y el otro no Ahora bien, adquirido. Se puede ser emprendedor en cualquiera de las 4 tipologías psicológicas básicas. Eso significa que una persona que es un buen mecánico puede tener ideas y puede destacar en su profesión, se le puede ocurrir algo, puede mejorar su habilidad en eso que él está haciendo. Hay personas dentro del mundo de la construcción que son muy buenos alicatadores, ponen azulejos, ponen baldosas, lo hacen perfecto, eso es una maravilla. ¿Pero por qué? Porque se empeñan en hacerlo cada día mejor, se empeñan en mejorar el tipo de cemento que hay que poner, se preocupan de ver en cuánto tiempo seca ese cemento, buscan la calidad de la cerámica, es decir, están ahí, piensan, razonan, experimentan, se arriesgan y consiguen
una buena ejecución en su trabajo. Y esto es extensible al comercio, a la comunicación, a los investigadores, porque un investigador cuando está detrás de una nueva vacuna, pues para la polio, para la malaria, ¿qué hace? Pues tiene que trabajar, tiene que innovar, tiene que arriesgar, tiene un presupuesto y tiene que usar ese presupuesto para su investigación. Pero esa línea de investigación ¿va a ser la buena? No se sabe, hay que probar varios caminos. Entonces hay que apostar, hay que arriesgarse. ¿Arriesgarse a qué? A que no salga nada, a que esa investigación sea un fracaso. ¿Pero es fracaso? No, ya sabemos que por ahí no es, ahora hay que buscar otro camino. Entonces, el emprendizaje está en todos los aspectos de la vida. Bien, dígame, la verdadera vocación se desarrolla en la infancia y ¿cómo sabe uno cuál es su verdadera vocación? Bueno, aquí hay, dentro de la psicología transpersonal y dentro de una psicología más vanguardista, ya hay descubrimientos, investigaciones muy interesantes que hacen ver que ya desde el momento, no del nacimiento, sino en la propia gestación, el subconsciente del individuo, del niño que se está formando, ya lleva impreso una tendencia a la acción. ¿Qué acción? Lo que podríamos llamar su vocación natural. Hay niños que nacen orientados a la acción física, al deporte, otros son más abiertos afectivamente, más sociales, otros piensan más. Es decir, cada criatura cuando nace ya en su temperamento lleva una impronta. Y justo en la adolescencia, ahí entre la pubertad y la adolescencia, que pueden ser los 14, 16 años, es cuando la mente ya está más madura y surge al consciente la inquietud de encontrar el propio camino. Dependiendo de la educación que se ha recibido, si ha sido una educación que alienta las cualidades innatas del niño o una educación castradora que obliga a meter la información a presión en la mente, que es la que tenemos ahora, que solo se quieren los datos, dependiendo del tipo de educación y también del contexto social, si alienta los talentos, las cualidades innatas de los niños, o más bien los aborrega en una dirección X. Entendido. No se me adelante que le preguntaré sobre ese tema. Entonces, ahí, en la crisis de la adolescencia, si hay un entorno correcto, el joven puede intuir, puede sentir hacia dónde le empuja su creatividad natural. Entonces, si tiene los medios, se intuye, se ve, se capta. Y luego hay otro tipo de individuo que no tiene vocación, es decir, tiene cualidades, pues la cualidad de pensar, habilidoso con las manos, ser abierto, pero no tiene una vocación definida. Entonces, cualquier actividad sirve siempre y cuando le permita emplear esas cualidades naturales. En su libro habla de que, bueno, pues existe en el subconsciente, pues está ahí grabado la verdadera vocación del individuo, ¿no? Es decir, a nivel consciente también nos podemos equivocar y, bueno, pues quizá a lo mejor elegimos una profesión que no es la correcta. ¿Es así? Es decir, ¿está realmente grabado en el subconsciente? O sea, ¿es fruto de la experiencia? Por eso le preguntaba. Es que hay dos cosas. La vocación natural viene desde dentro, desde nuestra genética, desde nuestro ser. Eso está ahí, es un impulso natural que el individuo tiene que encontrar. Y luego están los deseos. Es decir, desde niños, ¿qué vemos? Vemos la televisión, vemos películas, vemos ejemplos de muchas actividades profesionales y nos identificamos con el sacerdote misionero, con el bombero, con el astronauta o la enfermera, ¿no? Típico también, ¿no? Yo quiero ser enfermera o profesora. Entonces vemos esas actividades, nos emocionan, nos hacen vibrar y queremos ser eso. Pero a veces eso que deseamos puede que no esté en consonancia con nuestra vocación profunda y real. Y luego hay otra cosa, el condicionante familiar. Yo he conocido a un importante editor en España, editor de revistas, de libros, que su vocación natural era ser músico y pintor, sobre todo pintor. Y su padre le obligó a hacer empresariales, ha sido un buen empresario, pero su frustración estaba ahí. Y luego derivó por otros caminos. La influencia en este caso de los padres sería fundamental. Por ejemplo, imagínense, un padre que le gusta llevar a su hijo, pues qué sé yo, a la montaña. A lo mejor desarrolla un espíritu innovador en relación con el medio ambiente. Quiere decir que durante pequeño a lo mejor pues está grabado en su subconsciente que esa cree que puede ser su vocación. Sin embargo, luego termina pues influenciado por los amigos, por la propia familia, que busca pues un mejor bienestar para
para el joven, ¿no? Que, bueno, pues que se gane la vida correctamente y no necesariamente lo que significa la otra profesión. Imaginaros, guarda forestal, que le gustaría ser guarda forestal. Significa que va a seguir o va a tener una vida pues llena de satisfacción o bueno, satisfacer sus necesidades primarias y bueno, ir más allá, ¿no? Mira, y por eso se le imbuye en la idea de que bueno, que debería ser pues qué sé yo, economista o que debería ser ingeniero y al final pues quizá a lo mejor se cae en ese error o no se cae en ese error. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer los padres? Aquí nos encontramos que el conflicto generacional entre los hijos y los padres respecto al tema de los estudios y la profesión es motivo de muchas consultas, porque provoca mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque la vocación natural, o al menos una actividad en la que nos podemos expresar y ser felices, nos hace vibrar, nos emociona, podría ser este el término, nos emociona, nos gusta. Y cuando es sugerida, medio impuesta por los padres, sí, será una profesión reconocida socialmente, con lucro económico, con reconocimiento, pero no hace sentir esa emoción. Yo te puedo poner el ejemplo de bailarinas. Una joven que disfruta con el ballet, que siente en el ballet una vocación natural, porque se expresa a través de su cuerpo, con una sensibilidad especial, música, movimiento, sentimiento, pensamiento, psicomotricidad fina, eso es maravilloso. Cuando tienen que llegar a las clases de puntas, que es cuando se ponen los pies en punta con unas zapatillas especiales, ese entrenamiento es muy doloroso y generalmente las uñas se rompen y los dedos sangran. Es doloroso físicamente. Entonces la jovencita que está haciendo ballet, porque a su mamá le gusta la idea de que la niña haga ballet, abandona porque sufrir no han ido a sufrir, han ido al espectáculo, a que les saquen fotos, a parecer guapas con los maillots, pero no a sufrir. Pero la que lo tiene vocacional y le encanta eso, hace puntas, sangra y lo que haga falta. ¿Por qué? Pues porque le gusta. Y el deportista de élite que tiene la vocación de luchar en una actividad profesional deportiva, hace lo que sea, suda, se lesiona, se cae, se recupera, come lo que haga falta. ¿Por qué? Porque es suyo, es vocacional, es su vida. Entonces la actividad estudiantil, la actividad formativa, la actividad laboral va consustancial al propio camino evolutivo del individuo, madura a través de su profesión, es un samurái dentro de su profesión, está identificado con su actividad. Cuando la vocación se expresa, no solo se expresa para tocar la guitarra, ir en moto o jugar al fútbol. Es cierto que hay jóvenes que son más físicos, pero es que hay muchos que van hacia unas ingenierías, hacia la actividad empresarial, hacia muchísimas cosas, porque tenemos toda una variedad de tipos psicológicos. Entonces lo que tenemos que hacer no es obligar a que todo el mundo sea ingeniero o a darles una formación hiperintelectual, sino dejar que cada uno saque lo que lleva. Y la escuela tiene que dar formación a todos los tipos temperamentales, porque el que tiene cualidades sociales o artísticas no soporta las matemáticas, le destroza el cerebro. Entonces, exigir un rendimiento óptimo en matemáticas a los 8 años puede destrozar la mente y la psique de muchos niños. Y a esos que tienen un temperamento más artístico, más social, hay que dejarles que sigan avanzando sin esa presión en las matemáticas, que luego, más adelante, se puede retomar cuando el cerebro ya está preparado. ¿Y en el caso de los emprendedores, tienen más fácil conocer su verdadera vocación o su talento, o es más complicado? ¿Tienen alguna cualidad innata que les permita...? El emprendedor nato ya sabe lo que quiere. Es decir, de niño ya sabe lo que quiere. Yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser médico, yo quiero ser profesora, yo quiero, ya lo saben. Entonces lo único que hay que hacer es dejarles que pasen, no ponerles obstrucciones en el camino. Usted habla de que un emprendedor auténtico puede ser víctima de sus deseos y necesidades. ¿Cómo distingue un emprendedor del que no lo es? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente motiva un proyecto emprendedor? Generalmente la satisfacción personal. Es decir, yo hago algo porque voy a disfrutar haciéndolo y me voy a sentir bien. Entonces ahí tenemos como varios niveles. Hay emprendedores que buscan el éxito en su actividad por la fama y el dinero. Y entonces el dinero que va a permitir placeres físicos, buenos coches, buenas casas,
alternar, entrar, comilonas, fiesta, viajes. Entonces, la motivación es puramente física. En otros es más social. Yo quiero hacer algo que llegue a los demás. Yo voy a ser médico, voy a curar el cáncer. Yo seré enfermera, voy a atender a la gente de los hospitales. Pues yo seré profesor y haré que los jóvenes lleguen lejos. Ahí ya hay un deseo social de llegar al grupo, de hacer un bien. Por lo tanto, lo económico ya no es tan importante, es más bien hacer un trabajo, un buen trabajo. Otros están más en que lo que les motiva es un avance técnico. Yo monto una empresa, pero vamos a ser los mejores en fabricar satélites, porque vamos a ser los número uno. Hay un orgullo intelectual en esa investigación. El ser un premio Nobel, en ser un buen profesor, en ser reconocido, en haber hecho una tesis doctoral magnífica, en avanzar en el conocimiento y que se me reconozca en ese conocimiento. Y en otros es el éxito, ser el número uno en lo que sea, vender cacahuetes, facturación, da igual, porque lo importante es que yo me siento importante porque he logrado algo fantástico. Y detrás de todo eso, lo que hay es una necesidad de satisfacer el qué, los aspectos primordiales de la psicología de ese individuo. Y ahí tenemos personas de distintos estados psicológicos y cada uno busca lo que le llena. Usted comenta que el talento se desperdicia en este país, y yo diría que también no solamente el talento, sino también que tampoco se valora dicho talento, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Tendrá algo que ver que hayamos creado una sociedad, por ejemplo, con un sistema público que en vez de estimular ese espíritu creativo lo que hace es aniquilarlo? Efectivamente, y yo creo que aquí tendríamos que hablar de la psicología cercenadora del pensamiento funcionarial. Es decir, necesitamos ver la realidad con un espíritu empresarial, de acción, de emprendizaje. Yo tengo una hija superdotada, ha hecho 3 carreras y es una figura. Ha hecho ballet, ha hecho música, toca el violín, toca el piano, compone música, hace música para bandas sonoras, ha hecho 3 años de arte dramático, escribe novelas, es directora de cine y se ha autodiseñado su página web. Sabe idiomas, bueno, sorprendente, y tiene 23 años, es absolutamente sorprendente. Entonces yo la experiencia que tuve cuando era pequeña y viendo su potencial, yo me fui a la delegación del Ministerio de Educación para plantearles algo que me permitiera que esta niña pudiera cursar sus cursos académicos normales, pero de una manera que pudiera a su vez hacer música y otras actividades. ¿Por qué? Porque su vocación se estaba mustiando dentro del sistema educativo estándar. La respuesta fue que lo importante era acabar el currículum académico hasta los 18 años y que después hiciera su música, o lo que fuera. Con ese enfoque de pensamiento funcionarial ya estamos muertos, por definición. En Estados Unidos, al revés, se potencia a esos niños, se ayuda económicamente a los padres, las universidades les dan becas, hay fundaciones, es un orgullo para una universidad tener un niño superdotado, se les facilita lo que sea. Aquí no es, aquí si eres especial te vamos a hundir. O sea, usted lo que está diciendo es que se está anulando ese poder interior que tienen las personas, ¿no? La capacidad de acción. Sí, y en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que dirige Esperanza Aguirre, Partido Popular, ha propuesto la idea de hacer institutos que busquen la excelencia, un poquito seleccionar al alumnado y darles un trato un poquito más especial, más estimulante, pues ha sido multicriticada. Entonces tenemos un concepto de que el joven superdotado, el niño especial, tiene que estar dentro del colectivo para no discriminar a los demás. Pero es que no se trata de discriminar a los demás se recibirán lo que tengan que recibir, pero el especial tiene que ser ayudado, porque de ese talento y de esas innovaciones que los muchachos más inteligentes nos pueden aportar, está el futuro, es el semillero para el futuro. Entonces, si no les ayudamos, no tenemos futuro. ¿Qué hacemos con los niños superdotados? Obligarles a ir al sistema presencial educativo. No se valora la educación en casa, un tema importantísimo. Yo a mis hijas las desescolaricé cuando vi que estaban sufriendo mucho maltrato psicológico, las matriculé en un instituto americano y estudiaron gran parte de su bachillerato a distancia. Muy importante, esos estudios se convalidaron y aprobaron los exámenes de la selectividad, la PAU, las pruebas de acceso a la universidad
perfectamente, han estudiado en universidades privadas y no hay ningún problema. Y están destacando en todo lo que hacen. ¿Por qué no podemos permitir que los muchachos con más talentos los desarrollen? Eso no es una amenaza para la sociedad, no es terrorismo, es ayudar a que el talento salga adelante. ¿Por qué no hacemos institutos especiales con horarios distintos para que vayan a esos institutos los jóvenes talentosos y que puedan desarrollar sus habilidades con una manera de estudiar distinta? ¿Y cuál es esa? Además, con la falta que hace realmente gente con talento que pueda dirigir y líderes que puedan dirigir este país, pero con criterios totalmente distintos a la mediocridad que se está viendo últimamente, ¿no? Y la pregunta clave es, ¿por qué no se hace esto? Por miedo. Por miedo de los intelectuales, por miedo de la sociedad, es por miedo. Y porque no toleramos que otros sean mejores a nosotros. Hay una envidia subconsciente. Es como dice el refrán aquel dice, ¿cómo se define un aragonés? Pues que el aragonés, cuando tiene un competidor, va a fastidiarlo aunque se fastidie él mismo, ¿no? Es impedir que las flores crezcan en el monte. Y lo que tenemos es que pensar que estamos viviendo una crisis muy difícil y que todo talento es poco y que tenemos que potenciarlo al máximo, pues como por ejemplo se hizo en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Se empeñaron en desarrollar nuevos métodos pedagógicos para que el talento explotara. Usted ha dado un dato importante que, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, es sumamente importante, y es que afirma que una minoría de personas es capaz de pensar por sí misma, mientras que el resto no es capaz de pensar por sí misma. Es decir, solamente hay unos pocos genios, como dice usted, un buen grupo piensa de forma original y además por sí mismo, mientras que el resto de la población apenas puede pensar o razonar con claridad, aceptando solo lo que dicen los líderes y dirigentes o que lo que les dicen y afirman en los medios de comunicación. Pensamiento gregario. Pues eso es un hecho incontestable. Es que el ser humano no es igual. Cuando nacemos, nacemos con distintos grados de desarrollo y el individuo integrado, autoconsciente de sí mismo, de lo que piensa, de lo que entiende, con un sentido de destino, es escaso, es un porcentaje muy pequeño de la población. El 25% de los conductores están en la inopia mientras están conduciendo. Y cuando se hace deporte, se monta en bicicleta o se pasea por la calle, también puede ocurrir, que se nos va la pinza pensando en otras cosas y el cuerpo va automático. Entonces, ¿eso a quién le ocurre? A quien no tiene un buen dominio o control sobre su estructura mental. Yo lo que veo en el tema, por ejemplo, claro, yo soy profesor y veo que sí, efectivamente, hay un porcentaje muy pequeño de personas que les gusta razonar y justificar lo que aprende, ¿no?, en la universidad. Imagino que lo mismo será en el colegio, pero hay otras personas que no les gusta justificar, o sea, que no buscan las razones de fondo de todo. Entonces, ahí yo creo que hay un grave problema, pero quizá a lo mejor sea también de la educación. O esto tiene que ver un poco ya extraído desde la infancia, o qué es lo que está pasando. Pero, vamos a lo difícil. La gestación. El proceso de maduración de la personalidad humana empieza en la gestación. Si la gestación es tranquila, la madre está pendiente de su cuerpo, no trabaja, puede pasear, come bien, hace sus ejercicios de preparación al parto, ese niño está en un ambiente relajado. Ese niño cuando nace es un niño abierto, simpático, inteligente, con una gran curiosidad natural por todo. Ya es emprendedor por naturaleza. ¿Qué dicen las madres? Niño, bájate del árbol. Niño, no le tires de la oreja a ese perro que te puede morder. Son niños que se lanzan a la vida sin miedo. Esa es la base, una buena gestación. La mujer estresada, embarazada, que está hasta prácticamente el momento del parto trabajando en una caja, en la barra de un bar, arriesga su gestación porque ese niño va a nacer hiperactivo o con muchos miedos. Eso por una parte. El proceso educativo. Yo a mis hijas les tenía una exigencia básica durante la convivencia con ellas, en las comidas, las cenas y los ratos familiares. Y era, cuando oigáis una palabra que no entendéis, preguntar. Ya sea a los adultos, en la televisión, en las películas de dibujos animados o en lo que estudiaran. Daba igual. Si hay una idea, un concepto, una palabra, lo que sea, que no entendéis, por favor, preguntarlo. Porque es muy importante para la mente ir integrando la información.
El aprendizaje tiene una estructura arbórea. Hay un tronco central, con un tema central, y luego las ramas, las ramificaciones, y luego las hojas, que serían pues los datos que están relacionados con esas ramificaciones. Si oímos un término que está relacionado con un concepto y no sabemos lo que significa, esa información es baldía. No lo podemos integrar. Pero si sabemos qué es, lo podemos integrar en nuestro árbol de nuestro conocimiento. Eso es muy importante, el despertar en los niños la curiosidad y el intentar comprender las cosas. Y luego en el sistema educativo, ¿cómo es nuestro sistema educativo? Es así: aceptar lo que se os dice, plasmarlo en el examen y se os aprobará o recibiréis un 10. Ahora bien, como se os ocurra pensar de otra manera, os la habéis cargado. Una de mis hijas hizo un trabajo para el instituto donde cuestionaba la teoría de la evolución de Darwin. O sea, se leyó una serie de libros y hay investigadores de la evolución que dudan de que la teoría de Darwin sea exacta al 100%. Hay muchas lagunas todavía. Y presentó, en su trabajo, argumentó esas lagunas. Resultado de la nota, 0. Porque la profesora decía que la teoría de Darwin era así, así y así, y ya está. Pero es que es teoría. En ciencia, una teoría es la explicación provisional que le encontramos a algo hasta que encontremos otra mejor. Y en ciencia se avanza cuando se cuestionan las cosas. Efectivamente. Entonces, ese cuestionamiento en el modelo educativo actual se cercena. Bien, volviendo al tema de los emprendedores, yo le quería preguntar si es posible entrenar la mente de los emprendedores para que dirijan su mirada hacia nuevas oportunidades de negocio y de acuerdo a su propia vocación. ¿Es posible? Sí, porque en el proceso del emprendizaje hay varios elementos clave. Lo primero, la idea, el proyecto. O sea, un emprendedor tiene que tener una idea. Esa idea tiene sus matices, sus aspectos, y hay que desarrollarla. Pero al implementar esa idea en la práctica nos vamos a encontrar con dificultades. Dificultades técnicas, dificultades de financiación, problemas con el mercado, con la distribución, con el marketing, con la aceptación del público, etc. Entonces ahí es cuando la mente se bloquea. ¿Y por qué se bloquea? Pues porque ese problema que nos acabamos de encontrar no lo teníamos previsto. Y ahí es donde hay que entrenar la mente en lo que llamamos el encontrar la solución a los problemas imprevistos. ¿Hay metodología para solucionar problemas y tomar decisiones de alto nivel? Sí, pero muchas veces cuando se nos plantea un problema insoluble, y hay un capítulo del libro que trata de esto, lo que necesitamos es un tipo de mente, no que tiene mucho conocimiento, sino que debe de tener capacidad de inventar. Ya no se trata de emprender, sino ya de inventar, de captar soluciones nuevas. Y para eso hay un sistema de entrenamiento que se basa en técnicas de meditación. Meditación y de interconexión de hemisferios cerebrales para que la mente pueda ir más allá del conocimiento racional e incluso captar algo que puede estar gravitando en el futuro. Mire, ¿por qué usted considera que solamente es válida o que la única motivación podría ser la motivación interna, hablando de emprendedores, y no la externa? ¿O es que a lo mejor existen distintas opiniones y usted se decanta por la motivación interna? ¿Qué razón le lleva a decir que es la motivación interna la que realmente es válida para uno poderlo considerar emprendedor? Bueno, cara a los espectadores, por si alguno anda despistado, hay dos tipos de motivación básica. La externa, que es la que se utiliza con alicientes como el dinero, la fama, sobre todo el dinero en nuestra sociedad. Y la interna, que es la automotivación. El yo hago esto porque me gusta. Entonces, ¿un emprendedor va a hacer las cosas por dinero? Podría hacerlas por dinero, pero es que emprender es duro. Emprender implica un 100% del tiempo, de la energía, de la mente y de la implicación del individuo. Y el emprendedor lo es 24 horas al día, de lunes a domingo, e incluso sueña con sus proyectos. Yo sueño con mis cosas también. Entonces, esa implicación no se paga con dinero. ¿Por qué? Porque el emprendedor va a encontrar dificultades en su camino. Está emprendiendo, es algo nuevo que está sacando a la luz. Y eso va a tener obstáculos. Y habrá momentos pues, donde se va a cansar, donde va a perder dinero y no lo va a ganar.
Y en ese momento crítico, donde no se gana dinero, la motivación externa del dinero se cuestiona. La fama se cuestiona, porque si estás perdiendo y las personas que te han prestado ese dinero, las instituciones, te van a acusar de estafador, de sinvergüenza, de vago, de loco, vas a recibir críticas por todos los sitios. Pero si la motivación es interna, es decir, yo tengo mi idea clara, yo quiero hacer esto, esto lo veo importante para la sociedad, me da igual lo que me pase, yo tengo que seguir, ocurra lo que ocurra con mi vida, yo tengo que seguir. Bueno, esa es la motivación interior. ¿Y por qué la necesita un emprendedor? Porque un emprendedor cuando emprende se encuentra un muro delante, un muro. Muchas gracias me gustaría preguntarle muchísimas cosas más, pero ya sabe que el tiempo es muy escaso y claro, quiero dar paso a mis invitados. Luego hablaremos en el café posterior a este plato. Ha acaparado bastante, ¿no? Pues cuando queráis, Juan, José Antonio. Sí. ¿Por qué el emprendedor lo asemeja a usted a un samurái, a un deportista de élite, a un gladiador, o hace comparaciones por el estilo, ¿no? O un soldado de operaciones especiales. Sí, usted es muy amigo exactamente de la comparación con un soldado de operaciones especiales. Pues es muy sencillo, porque el emprendedor no va de fiesta, va a la guerra económica. Entonces, el contexto actual que nos estamos encontrando es un contexto lleno de adversidades. Antes he acabado mi intervención diciendo que el emprendedor se encuentra con un muro, pero es que es un muro lleno de pinchos. Es como asaltar una fortaleza medieval. Dice, venga, emprendedor, coge tu lanza y asalta esa fortaleza medieval. Y con esto, pues sí, es muy complejo. ¿Por qué? Porque primero, tenemos dos grandes problemas. Una vez que ya tenemos la idea, y llegar a la idea es ya una heroicidad, una vez que el emprendedor ya tiene lo que quiere en su cabeza y lo tiene bien definido y bien planificado, tiene que entrar a la acción. ¿Qué necesita? Financiación, dinero. Hay que financiar eso. En estos momentos la mayoría de los emprendedores lo está haciendo con la presión de que las entidades financieras no prestan dinero. Ni prestarán. El año que viene menos todavía, según las noticias de hoy. Pero en el supuesto de que prestaran, tiene que ser con aval. ¿Qué significa eso? Que el emprendedor tiene que avalar con una serie de propiedades para que el banco le preste un dinero. Pero eso es riesgoso, porque en estos momentos de crisis, emprender no significa que vayamos a tener éxito. Emprender significa que vamos a intentar desarrollar una idea y que posiblemente vamos a fracasar en un 80% o 90% de los casos. ¿Por qué? Porque la idea hay que matizarla. Entonces, el primer intento siempre es un fracaso. El segundo lo mejora y a lo mejor a la quinta o a la sexta acertamos. Y el emprendedor novel, el novato, tiene que tener en cuenta que lo que va a iniciar va a fracasar. Porque esa experiencia es necesaria para perfeccionar el producto o darse cuenta que no es el lugar o el momento. Bien, la segunda dificultad en estos momentos es el mercado. El mercado está muerto. Nadie compra, nadie usa, nadie consume a un nivel cada vez menor. Claro, si yo lanzo una idea novedosa, un producto especial, necesito que me lo compren, que me lo usen. ¿Quién lo va a hacer? Los consumidores. Los consumidores están en crisis. La muerte del mercado ya es la segunda dificultad. Y luego hay que añadir el incordio. El incordio es el Estado con una hiperlegislación. ¿Qué significa esto? Que hay normas, leyes, subnormas, cláusulas, reglamentos que lo bloquean todo. Entonces, iniciar una actividad implica pasar por un laberinto burocrático infernal. Y la salsa de estos momentos es que todo va muy deprisa. Es decir, todo está mutando, cambiando. La crisis ha hecho que lo que hasta ahora considerábamos cierto a todos los niveles, económico, social, ya no vale. Hay que cambiar todas las reglas. Todo es distinto. Y los chinos han hecho que esto sea así. ¿Por qué? Porque ellos están innovando. Tienen dinero y un pueblo dispuesto a hacer lo que sea para triunfar. No podemos competir con eso. Y luego Alemania es la que genera los inventos, las ideas técnicas. Están comprometidos para sacar vanguardia tecnológica. ¿Tenemos eso en España? No, porque nuestro talento, los superdotados, se van a Alemania o a Estados Unidos. Porque los hemos echado, los hemos maltratado. Y ese es el problema. Entonces, el que se quede aquí
va a encontrar tanta dificultad que tiene que tener motivación hasta el límite, Sí, y un cuerpo que le resista. ¿No creen ustedes que ahora es cuando nos venimos acordando de los emprendedores, don Juan? Bueno, a mí me gustaría acabar un poco el programa de una forma un poco más positiva, porque el señor Bisús, que ya me lo conozco, y el señor Martínez, yo creo que van muy en la línea. Efectivamente, hay que tener un espíritu pues, en ese sentido. ¿O no es así, señor? Yo quería contar una pequeñita historia que reflejaría el concepto del cambio en el que estamos ahora. Hasta ahora es como si hubiéramos ido a un pueblo que hubiera estado viviendo, un pueblecito, que hubiera estado viviendo al lado de un gran lago donde había pesca abundante, percas, truchas, algún salmón, y la población simplemente tenía que ir, lanzar una red y cogía pescado en abundancia. Los pescadores luego repartían equitativamente entre todo el pueblo su pescado. Entonces todas las familias tenían pescado de sobra para su autoconsumo, incluso secarlo para luego comerciar con él. Era muy fácil la vida. Todo el mundo tenía derechos de pescado. El lago se secó, ya no hay peces. Pero la población sigue pidiendo su ración de pescado. Tenemos derechos, queremos nuestro pescado diario. Y los emprendedores dicen, señores, ya no hay lago, ya no hay peces. Ahora tenemos que hacer lanzas, flechas e ir al monte a correr detrás de los venados. Ahora tenemos que ser cazadores, tenemos que ser emprendedores. Ese es el concepto. Entonces, todo ha cambiado, el contexto ha cambiado. Hay que, ya no, y es que no es el que tenemos derechos, no, tenemos necesidades. Y esas necesidades hay que satisfacerlas. ¿Con qué? Con nuevas estrategias. Emprendedoras, excelencia sí, porque o somos muy buenos en lo que tengamos que hacer o no podemos competir. Estamos llegando al final del programa. Y al final del programa, pues lo que hacemos es un breve resumen de 1 minuto, en donde pues destacamos lo que queremos destacar y donde, bueno, resumimos lo que queramos resumir. ¿Fran? Sí, la idea básica es que estamos en momentos muy difíciles y que el emprendedor, como decía antes el señor Bisús, tiene que tener una preparación física porque afrontamos desafíos que son agotadores. Y se necesita una nutrición, un saber controlar el estrés, un saber dormir, un saber alimentarse, un saber ponerse en una buena forma física. Pero luego hay que tener un nivel de motivación a prueba de cualquier desaliento, porque va a haber muchas dificultades y el emprendedor va a encontrar fracasos constantes hasta que encuentre su fórmula, su idea adaptada a un momento y un lugar. Porque no es lo que yo quiero emprender, es que lo que yo quiera emprender encaje con un contexto de crisis, pero un contexto que a su vez está cambiando de una manera muy rápida y hay que estar todo el rato haciendo pruebas. Y luego a nivel mental la capacidad de seguir innovando y de saber encontrar solución a problemas imposibles. Y todo esto con una gran fe en el futuro de la humanidad y con la confianza interna de que ahora el emprendedor no solamente lucha para sí mismo, sino que lucha por su familia y por el entorno social. Porque en estos momentos o trabajamos todos en equipo o no hay futuro. Y esto incluye el concepto de comunidades autónomas. O todas las comunidades autónomas en nuestro país trabajan en equipo y a una, o estamos perdidos. Si sindicatos, gobierno y el colectivo empresarial no están en una cooperación constante, estamos perdidos. Es decir, necesitamos cooperar en todos los frentes. Muchas gracias. Si no, no hay futuro. Muchas gracias, Francisco Martínez. Recordamos que tiene el libro. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Su libro? En cualquier librería, importante. En cualquier librería, ¿no? Y si no estuviera ahora, porque ya fue novedad hace unos meses, se puede encargar. Se titula Los emprendedores ante la crisis sistémica. Cómo potenciar la capacidad de emprender en momentos de crisis. Francisco Martínez, WL Ediciones, libros para el crecimiento. Buenas noches, queridos telespectadores, y hasta el próximo miércoles. Gracias.